Una semana que aumenta peligrosamente la curva de contagios en nuestro país exige que la ciudadanía preste mayor atención al autocuidado, por cuanto el gobierno parece no echar pie atrás en su política sanitaria que muestra ser absolutamente ineficiente para detener la expansión del COVID-19. Organizaciones gremiales de la salud, alcaldes, centros de estudio y los propios trabajadores del Ministerio de la Salud han cuestionado la estrategia seguida por el ministro Mañalich, que dotado de suprapoderes no escucha a los expertos y tampoco escucha a las organizaciones gremiales. El ministro pone en peligro la salud de millones de personas al ubicar a nuestro país con una de las tasas más altas de contagio. Es tal el respaldo que recibe de Piñera que el cambio de gabinete tan anunciado solo tenía sentido si removía al jefe de la cartera de salud que ha generado tanta controversia. Nada de eso ocurrió. Aparte de ser una verdadera burla, el cambio ministerial es además una clara provocación a la ciudadanía que esperaba anuncios más sustantivos, entre los que lógicamente estaba la salida del ministro Mañalich, y colocar en ese cargo a una persona que diera garantías y confianza a las mayorías en este delicado tema. ¿Cómo es posible que con esta señal el gobierno de Sebastián Piñera espere convocar a un acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria? En realidad, lo que hay que leer es la letra chica del llamado de Piñera. Si de verdad el gobierno necesita de la unidad para enfrentar la crisis sanitaria, pondría fin a su estrategia de desdeñar las recomendaciones de los expertos y recogería las sugerencias que el Colegio Médico, junto a otras instituciones vinculadas a la salud, han sugerido en el último tiempo. Lo cierto es que existen fundadas sospechas para inferir del llamado de Piñera intenciones totalmente distintas y que más bien buscan, por un lado, ganar tiempo para sortear la crisis, esperando un milagro, ya que es recurrente en sus discursos públicos recurrir a la ayuda de Dios, y por otro, alcanzar un gran acuerdo para consolidar los pilares fundamentales del modelo económico y político de estas últimas 3 décadas. Es decir, un acuerdo nacional con la oposición para cautelar los 30 años de implantación del modelo chileno. En efecto, el proceso abierto para cambiar la Constitución que se inicia con el plebiscito de octubre le preocupa a la derecha política y a la derecha económica. Piñera y su gobierno, que representa a esos intereses, temen que ciertas modificaciones alteren el cuadro político del país. Por ejemplo, que más de 2/3 del electorado logre ser representado en el nuevo Congreso, que surja luego del cambio constitucional, reduciendo a menos de 1/3 a la derecha, lo que junto con sincerar la realidad política del país haría posible avanzar en transformaciones políticas que claramente tocarían sus intereses consagrados durante la dictadura y que hasta hoy han permanecido inalterables. Y en el plano económico, mayor es su preocupación. El predominio de concepciones monetaristas en todos los gobiernos desde el retorno de la democracia a la fecha plantea en un eventual cambio la superación de esta estrecha mirada. Supone abrirse a cambios estratégicos del modelo imperante. Por de pronto, es absolutamente razonable pensar en acabar con el modelo extractivista y concentrador de la propiedad que permite debates sobre una nueva política tributaria, un cambio estructural en el sistema de pensión y de salud, acabando con las AFP y con las ISAPRES, abriendo inmediatamente la discusión democrática sobre el nuevo diseño que el país requiere para el nuevo mundo que surgirá después de la pandemia. No es baladí tomar en cuenta en el análisis de la situación actual los verdaderos objetivos que hay detrás del llamado a un acuerdo nacional que con tanta insistencia, no solamente Piñera, sino que muchos grandes empresarios están formulando de manera reiterada. Los defensores del Estado subsidiario que convirtieron en estos 30 años
en negocio los derechos de la población, están preocupados. Saben que en la memoria corta está presente el despertar del día 18 de octubre, que no será fácil continuar engañando otra vez como tantas veces lo han hecho, que no será fácil porque ya no hay terreno fértil para instalar el discurso manipulado de que somos los mejores en América Latina solamente por el hecho de contar con el per cápita más alto de la región. Tampoco servirá seguir refregándonos en los medios de comunicación de manera cotidiana, los mismos medios que controlan los grandes potentados del país, de que el modelo chileno ha generado progreso. Cierto, pueden llenarnos de cifras, de indicadores, pero la realidad en esta pandemia ha corrido el velo y dejado al descubierto la tremenda desigualdad que se ha consolidado en nuestro país. Las declaraciones del propio Mañalich de que no sabía que había tanta pobreza en el país, o del intendente de la región metropolitana cuando se preguntaba en un matinal ¿qué tiene que ver el no más AFP con el hambre?, da cuenta de un país absolutamente dividido, polarizado, fragmentado, cuya unidad, por cierto, no será bajo la dirección de Piñera, tampoco lo será de un gobierno con sello distinto, pero que en términos prácticos aplica el mismo modelo económico, político, social y cultural. Chile requiere cirugía mayor, necesita poner fin a las causas de la injusticia. En primer lugar, acabar con la constitución espuria que le asigna el mismo poder, por ejemplo, a 12 senadores que a 24, que le reconoce la propiedad privada al bien más preciado de la especie humana como es el agua. Necesita restituir la seguridad social pública, pensiones y salud a beneficio de la ciudadanía y no del negocio. Eso es quizá lo que verdaderamente está detrás de la estrategia del gran acuerdo nacional que propone Piñera en representación de los grandes grupos económicos del país. La respuesta ante la nula capacidad de la oposición política, si es que podemos hablar de oposición, es que desde el mundo político y social, intelectual, surja con fuerza una voz que dé alerta ante estos intentos que en medio de la pandemia buscan meternos una vez más un gran contrabando para que aparentemente cambie todo y para que todo siga exactamente igual como en los últimos 30 años. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Estamos en la Radio Universidad de Chile, la radio en el 102.5 FM del dial, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Nuevamente prorrogaron esta semana la cuarentena a las comunas de la región metropolitana por el aumento de los casos de COVID-19. Queremos saludar muy fraternalmente a todos nuestros oyentes a través de nuestro programa y darnos fuerzas nuevamente para superar esta crisis y seguir adelante con nuestros proyectos y también con nuestras demandas. Soy Luis Mesina y estoy junto a mi querida compañera y amiga Miriam Campuzano, dirigente de Walmart y vocera de la coordinadora No Más AFP. ¿Cómo estás, querida Miriam? Espero que estés muy bien. Hola Luis y hola a todos quienes nos acompañan con su sintonía en este programa hoy viernes, Debate Social por la Radio que Piensa. A pesar de todo estamos bien, como tú dices, tendremos una semana más de cuarentena en esta región metropolitana, vamos superando las cifras, llevamos más de 122.000 casos de contagios y la cifra es preocupante. ¿Por qué? Por la poca capacidad que tiene el sistema de salud para enfrentar una demanda gigante y semejante como esta. Mañalich no escucha y arriesga la salud de chilenas y chilenos, como tú bien lo dijiste. A pesar de la cadena de contradicciones de su ministerio, en el cambio de gabinete no se lo tocó y se vio para el trabajador común como un volador de luces. No hay intenciones en realidad de buscar bienestar sanitario para el país. Creo que este gobierno muestra en esta sillita
musical de cambio de gabinete, la presión que sienten ellos, los gobernantes, los que están en el poder, para hacer acuerdos y mantener los pilares de este modelo que ya está fracasado para el Chile de hoy, y sobre todo en la mente y en el común, en el sentido común de los jóvenes. Este sistema ya no funciona en Chile y ellos están preocupados de mantener estos pilares de este modelo extremadamente a favor del mercado. Se cierran a toda posibilidad de derribar las bases y instalar un Chile más solidario, un Chile garante de derechos básicos para su gente. Tú bien lo decías, deberían focalizarse en la gran votación o en la consulta ciudadana de octubre, y deberían escuchar a los profesionales respecto de esta crisis sanitaria. Pero la arrogancia, la prepotencia, el elitismo con que se gobiernan nos tienen en el Chile que vamos ya por cifras rojas. Estamos casi al nivel de Estados Unidos, y eso es grave, Luis, es preocupante para el trabajador común. Sí. Bueno, por eso el llamado nuestro al autocuidado es tremendamente importante, porque, claro, un gobierno que es absolutamente ineficaz para abordar una política pública, quizás lo es porque, bueno, 30 años no son en vano, 30 años que se desmanteló todo el aparato público, 30 años más los 17 de la tiranía, estamos hablando de 47 años que nuestro país ha sido saqueado, que la política pública fue absolutamente destruida. Y yo miraba en datos de Europa y, por ejemplo, me recordaba lo que ocurrió con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, cuando fue contaminado con el COVID-19 y se tuvo que atender en un hospital público. Y bueno, y con las declaraciones de Emmanuel Macron, de Angela Merkel, que han defendido, gente de derecha, ojo, gente de derecha muy extrema, como el caso de Johnson, que han defendido la sanidad pública. Angela Merkel, que es la representación más clara de la derecha, también. Y ocurre que en Chile tenemos a los socialistas defendiendo este modelo económico. Tenemos a gente del PPD. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene una adhesión inferior al 10% no sea capaz de enfrentar una oposición en representación de las cuestiones elementales? No estamos aquí planteando planteamientos estructurales del cambio del modelo político. Aquí estamos hablando de nada más ni nada menos que defender la salud de nuestro pueblo, y sin embargo vemos como dispersamente discursos tibios de esta oposición que parece que cuando habla está mirando al mercurio. Estos dirigentes políticos que cuando hablan están pensando en Canal 13, si Luxi me invitará a algún matinal para poder participar. Es decir, su política la construyen sobre los guiños que le hacen a los grandes potentados de este país. Y es por eso que la ciudadanía chilena los detesta. Lógicamente que hay excepciones, y lo dijimos la vez pasada. Hay 5 senadores que dieron la pelea por llevar adelante el cambio constitucional para derogar el decreto ley 3500, pero son las excepciones. La gran mayoría de los políticos en Chile no están a la altura de lo que nuestro pueblo demanda. Sí, yo creo que, como tú lo dices, todo va de la mano, va en cadena. El acuerdo nacional no es aprobado por la mayoría de pobladores, de ciudadanos, de trabajadores, de estudiantes. Y te cuento que en un rato más tendremos una tremenda invitada que se ha dedicado, a pesar de su labor periodista, hablando de que no todos los periodistas... Y desde Nueva York, desde Nueva York, sí. Y tiene unos estudios, un seguimiento, pero tan reales. Con ella vamos a conversar de este tema. Vamos a escudriñar mucho más. Yo quería, Miriam, plantearte el tema así, porque vamos a discutir largo con Alejandra Matus, que ella tiene mucha información, ha sido también objeto de mucha agresión por las redes sociales, porque eso es lo que tienen los bots
las redes sociales de la derecha son muy activas, cada vez que hay un cuestionamiento, tú lo ves con la presidenta del colegio médico, los insultos, la degradación, etc. Pero a propósito del desdén con que nos miran, quería reflexionar un poco con lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Francia, la represión, el asesinato, esta situación que hay contra los negros, y que es gravísimo, y que está mostrando que los pueblos del mundo están cansados, y estamos enfrentando quizás la última etapa, como algunos señalaban, la última etapa de este modelo que ha sido tan injusto. Ha generado tanta riqueza en beneficio de pocos y tanta pobreza en desmedro de muchos. Y como tú dices, a nivel mundial ha habido manifestaciones en contra de la xenofobia y el racismo, porque no puede ser que en pleno siglo XXI todavía las fuerzas policiales de todos estos países, sobre todo de los países más de extrema derecha, el abuso policial se dé de esta manera. O sea, no hay una real protección del pueblo. Creo que nuestra invitada de hoy nos va a iluminar mucho, está en el foco del problema y tiene unos estudios muy relevantes que nos ayudará a dispersar cualquier duda. No podemos nosotros desde este espacio validar el nivel de represión o que le quiten a una persona la vida por hacer una demanda o por hacer un reclamo justo. Eso en ningún país del mundo. Y bueno, Chile no está ajeno a eso. Nosotros tenemos muchos mutilados, tenemos muchas personas fallecidas en el despertar de Chile, en esta revolución popular, y todo ha quedado impune. Lo único que queda claro que después de esta pandemia el mundo no será el mismo, y esperamos que el mundo que surja después de esta pandemia sea un mundo más justo. ¿De qué depende? Depende de los trabajadores, las trabajadoras, de los ciudadanos, de los que hacen posible la gigantesca riqueza. Miriam. Y recordar que hoy también estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, y que nos llame a un poco a la reflexión, porque en medio de esta pandemia también ha quedado demostrado que el ser humano en su ADN progresista es el principal detractor de esta gran casa grande que es la Tierra, y que se ha visto beneficiada en esta pandemia. Nos queda más que ir a un corte musical. Vamos con un tema en homenaje a quien en vida fue George Floyd, y vamos con Black Cat Blues de Nina Simone, que se traduce como el blues del contragolpe, en homenaje a esa persona que dejó hoy una niña huérfana y una esposa sin su compañero de vida. Estamos de vuelta en la 102.5 del dial Radio Universidad de Chile, en el FM, y en su señal online por streaming a través del fanpage de @canal.social. Este es un programa que hacemos todos los viernes en debate social. Hoy tenemos una invitada de lujo y promete una excelente conversación sobre las comunicaciones en tiempos de pandemia y crisis. Ella es Alejandra Matus, residente hoy en Nueva York, periodista, investigadora y escritora, con estudios en la Pontífica Universidad Católica de Chile y un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Tiene importantes libros en su haber, en los que ha profundizado las prácticas de corrupción, violaciones a los derechos humanos y abusos económicos en el país. Entre los títulos destacamos el Libro Negro de la Justicia Chilena, Doña Lucía, Injusticia Duradera y Mitos y Verdades de las AFP. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto tenerte en este espacio. Muy bien, muchas gracias. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entremos en materia. Hola, Alejandra, mucho gusto de tenerte acá en nuestro país, a la distancia, conversando. Bueno, en este último tiempo has realizado una acuciosa investigación. Ha sido también objeto de mucha crítica, como todo aquel que intenta colocar una interrogante respecto a lo que está sucediendo en el país. Y es un país absolutamente polarizado, el nuestro, que no deja espacio para la búsqueda de la verdad. Y es lamentable. Y tú has hecho una investigación permanente, bueno, te conocemos afortunadamente hace mucho tiempo. ¿Cuál crees tú que es la razón fundamental
o cuál es la visión que tienes tú del manejo comunicacional que ha hecho el gobierno frente a esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que en Chile existe hace tiempo, para ser justos con el gobierno, yo diría que casi desde los tiempos de Elwin, donde se instaló la idea del manejo comunicacional como, casi diría yo que como un ministerio aparte. O sea, la figura de Tironi que emerge de ahí, Enrique Correa, todos vienen de esta idea de que los gobiernos necesitan crear un relato. Y un relato es como una manta que tejen y sobre esa manta ponen los datos o la información que quieren dar. Y cada gobierno ha tenido sus relatos y cambian los logos y su eslogan y se invierte mucho dinero y mucha energía en eso. Y uno puede considerar que es parte de gobernar, ¿no? Tener estos departamentos de comunicaciones, pero se ha llevado al extremo de pensar que la política son las comunicaciones. Que lo que digo es lo que es, y no la realidad. Y se ha perdido contacto no solo de la política con la realidad, sino también del periodismo. Entonces se hace un periodismo de declaraciones, de lo que se dice, no de lo que es. Y a mí eso me parece peligroso para la población, sobre todo en tiempos de crisis y de una pandemia donde el objeto de esas políticas de comunicaciones es la vida y la salud de las personas. Esto como contexto, entonces en esta pandemia me parece que desde el primer momento se superpuso a la necesidad de entregar datos confiables, la necesidad de mostrar eficiencia y exitismo, y éxito. Entonces el discurso siempre ha estado teñido por somos los mejores del mundo, no solamente en sistemas sanitarios, somos los mejores del mundo en testeo, somos los mejores del mundo en adoptar políticas eficientes, tenemos la más baja letalidad del mundo, en fin. Que como te digo, cuando, no sé, con los tiempos de Frei Ruiz Tagle se decía que éramos el tigre o los del tigre asiático, el tigre de Latinoamérica. Claro, de alguna manera, aunque tiene consecuencias, por supuesto, de largo plazo, pero en lo inmediato es inocuo, que uno puede decir, bueno, lo creo o no lo creo, pero no pasa nada. Pero cuando tú pones ese discurso y no dejas ver a las personas, a los especialistas y sobre todo a la población, no le dejas ver la realidad de la propagación del virus, los peligros, el riesgo de contagio, de enfermedad y de agravarse con datos fiables, con datos verificables por otras personas, entonces es mucho más grave. El problema, Alejandro, es que en el marco del confinamiento, la comunicación virtual, especialmente la tecnológica, adquiere una relevancia importantísima. Y quien tiene el control sobre la tecnología, y esto medio orwelliano, quien tiene el control de la tecnología finalmente intenta, no sé si lo logrará, intenta construir una determinada realidad funcional a los intereses de quien está en el poder. Entonces, ¿cómo esa contradicción, cómo crees tú desde el norte hoy día, cómo crees tú la podemos sobrepasar? Porque los hechos están demostrando que la gente está saliendo. Bueno, yo creo que tengo una visión un poquito discrepante de la tuya, porque yo creo que esto era mucho más fácil hasta el año 2000, cuando teníamos solo prensa escrita y diarios y radio establecidos. Para llegar con una información a nivel masivo, tú tenías que pasar por uno de esos canales. Las formas alternativas, por ejemplo, durante dictadura, eran el panfleto, el boca a boca y digamos, otras formas de comunicación que también a mí me parecen que siempre han existido y que están amplificadas ahora gracias a la tecnología, pero no es que hayan aparecido nuevas formas, sino que la tecnología ha hecho más visible esas y más fáciles también
esas formas antiguas. Entonces, no se le daba, por ejemplo, en los tiempos, en los 90, no se le daba ningún valor a una información que podía aparecer, por ejemplo, en un panfleto, aunque tuviera datos reales. Supongamos que el Twitter mío se hubiera circulado en un papelito, nadie lo hubiera, digamos, considerado como válido. Y era muy fácil en esa década decir esto no se publica. Les pongo el ejemplo de las prohibiciones de informar en casos judiciales, que eran súper comunes. Y era la manera más fácil de enfriar un caso que era político y que estaba, digamos, caliente. El secuestro de Christiane Edwards, sin orden judicial siquiera, por petición de Edwards, no se publicó en ningún diario por, no recuerdo, hace 2 o 3 meses. Hasta que él autorizó, nadie supo. Los periodistas sabíamos, pero la población no lo sabía. Entonces, me parece que esas barreras de poder difundir información confiable, verificada, es más fácil hoy día que antes. ¿Y qué es lo más difícil? Son los recursos. Y digamos que entre tantas voces y tanto ruido, una voz se escuche más que otra o que se ponga atención a un hecho y no a otro, digamos. Pero aún con esa dificultad, la revolución digital ha permitido que se aplanen esas diferencias de acceso, por lo menos, a la difusión de información. Tenemos muchos otros problemas, pero yo creo que la pandemia, o sea, ya no le es posible a los gobiernos, ni al chileno, ni a ninguno, ni siquiera al de, no sé, por Corea del Norte, no le es posible decir esto no se va a saber, esto no se publica, porque las grietas que antes una información que tenía que circular a mano, a pie, cruzar una frontera, un caballo, en un papel, ahora basta con un celular para que pueda salir. Eso sí. Alejandra, sí, respecto, tú tocaste el tema del Twitter. Leíamos unos Twitter, bueno, para todos los trabajadores, las trabajadoras en Chile, no es secreto, y todos los días vemos cómo suman casos, cómo suman muertes, obviamente por el COVID, y tú mostraste con cuadros estadísticos un aumento del 12%. ¿Crees tú que ha habido algún manejo comunicacional en las cifras por parte del gobierno respecto de la pandemia? Bueno, no lo he dicho solamente yo, sino que lo dicen todos los expertos que piden acceso a los datos. Para explicar, a veces uno no entiende mucho, digamos, cómo se construyen los reportes, pero para construir un reporte estadístico cualquiera, yo uso datos, ¿cierto? La planilla Excel, donde están esos datos. Eso se llaman los microdatos, el dato en bruto. Cada caso en particular anotado en una planilla Excel. Entonces después viene alguien y yo le digo, ya, sácame de la planilla todos los fallecidos del día tanto, y entonces ese operador pone 3 claves y saca ese resumen. Ese es un resumen de los datos en bruto. Desde que comenzó la pandemia en Chile, la autoridad solo ha entregado los datos resumidos como ha querido mostrarlos. Nunca, hasta ahora, le ha mostrado ni a los expertos, ni a la mesa de datos, ni a la mesa social, los datos en bruto, aunque se lo han pedido en todos los idiomas y en toda la, digamos, y con mayor o menor insistencia. Los datos en bruto son muy importantes porque permiten validar la información que entrega el gobierno. Una información simple, por ejemplo, ¿cuántas personas se han recuperado del COVID? El gobierno entrega un número, pero ¿cómo llega ese número? Es lo que los expertos se cabecean y preguntan. ¿Por qué? Porque además en los reportes de Chile han variado una enorme cantidad de veces. Hay información que aparecía al principio que ya no aparece, información que antes no aparecía y que ahora aparece, se desagregan, se crean nuevas categorías, lo que hace también muy difícil seguir la línea del tiempo y ver la evolución. Pero además no es posible acceder a esa planilla Excel y verificar que lo que el gobierno está diciendo no solo es correcto, sino con qué criterio. ¿Con qué criterio yo declaro que una persona está recuperada? ¿Dónde está la tablilla Excel que muestra que esta persona, Juanito Pérez, llegó al médico el 5 de abril,
con síntomas o sin síntomas, cuántos días llevaba con síntomas, cuándo se le hizo el PCR, cuándo se le entregó el PCR, todos esos datos que en el fondo permiten analizar, claro que sumados por supuesto y respetando el anonimato del paciente, todo esto se puede hacer con el anonimato del paciente, tú puedes ir viendo en realidad qué criterios se aplican y puedes decir, por ejemplo, un experto en medicina o en salubridad, decir, este criterio está equivocado por tal y tal razón, o se debe corregir esta forma, pero como eso no está, no es visible, lo único que vemos son estos reportes diarios que además son inconsistentes entre sí, por lo cual, al final respondo a tu pregunta, lo único que vemos es lo que el gobierno decide comunicar. Y esa es una decisión política, esa no es una decisión neutra, es una decisión política. Lo que yo decido mostrar, dónde hago los énfasis, esa es una decisión política. Y por eso el gobierno, para tener credibilidad, debe transparentar los datos que usa para llegar a esas conclusiones. Para que la gente, por ejemplo, pueda decir, sí, está bien sacada esa conclusión, lo dice tal experto, está bien, esa política está bien adoptada, y la gente adhiere a las políticas que entiende, que comprende y que considera que están bien adoptadas. Pero si la gente tiene dudas, porque los expertos están diciendo no sabemos, no entendemos, esto está raro, se produce una desafección a las normas, a una política, por ejemplo, de cuarentena. ¿Me quedo o no me quedo en la casa? ¿Le hago o no le hago caso al gobierno? Depende de ese nivel de credibilidad. Y entonces es muy delicado lo que ha pasado. El desorden, el caos, la confusión que el gobierno crea, que un día dice vamos a la nueva normalidad y al otro día Santiago está en cuarentena absoluta. Oye, Alejandra, mira, qué increíble que tú, siendo periodista, te has convertido en esta crisis en un referente para informarnos. Yo, cuando quiero saber un poco de la situación crítica, busco el Twitter tuyo y leo tus Twitter, te convierte en un referente porque has tenido una postura independiente y crítica. Y digo, una postura independiente tan necesaria para la realidad, para la verdad. Y además crítica. Aquí en este país se desdeña las posturas críticas, el pensamiento crítico. Siempre se le da una carga negativa. Pero quiero llevarte a un tema. Mira, la Premio Nacional de Ciencias Naturales, Mary Kelly, señaló, si las medidas hubiesen sido más agresivas y difundidas a lo largo del país, a principio, Chile estaría fuera de esto. ¿A qué se refería fuera de esto? No estaría enfrentando hoy día el tener casi más casos de contagio por millón de habitantes, que incluso están superando a Francia, Italia, el Reino Unido y ubicándonos cerca de los Estados Unidos. Más adelante te voy a preguntar respecto al rol de la oposición. ¿Cuál crees tú, por qué un gobierno se resiste tanto con el consiguiente problema y consecuencia que puede tener esto para la salud pública y, en términos concretos, para los efectos políticos? Porque finalmente esto termina en consecuencias políticas. Yo creo que hay razones que son como humanas y razones políticas. En las razones humanas, yo creo que las personas que actualmente están en el gobierno, en alguna parte de su corazón y de su mente, realmente creen que Chile es excepcional, que hay una especie de excepcionalidad chilena, que los chilenos somos mejores y más capaces que nadie. Y esto, digamos, y que de alguna manera en un principio se pensó abordar esto como se abordó lo de los mineros, los 33 mineros. Nosotros vamos a salir adelante y lo vamos a hacer mejor que nadie. Pero este mito, porque este es un mito, digamos, que uno se crea en la cabeza, no fue contrarrestado con los datos. Por ejemplo, en un primer momento, cuando recién partieron, el primer caso detectado en Chile fue el 2 de marzo. El gobierno lo comunicó el 3 de marzo. Y lo primero que dijo es, nosotros estamos haciendo un testeo muy eficiente, estamos controlando los aeropuertos y por lo tanto no va a ser necesaria otras medidas como las que se adoptaron en la mayoría de los países. En realidad las cuarentenas son un reconocimiento de la autoridad de que le perdió la pista al virus. Eso es una cuarentena. Cuando tú le pierdes la pista al virus y no puedes
solamente aislar a las personas contagiadas y a sus contactos, decretas la cuarentena total porque es un reconocimiento de que tu capacidad de perseguir al virus fue sobrepasada, y por lo tanto lo siguiente mejor hacer es una cuarentena general hasta que, y a esto se refería la doctora, hasta que la velocidad de contagio disminuya lo suficiente como para poder relajar las medidas. Para ponerte un ejemplo, eso pasó acá en Nueva York. Primero partieron todos parten igual, con la idea o la esperanza de que van a poder ir detectando los casos y seguir en la pista y aislando solo a esas personas para no provocar la disrupción de la economía, que es la otra gran preocupación política, y digamos, está bien que sea así, digamos, se tienen que preocupar, por supuesto, la economía también. Entonces, cuando ya tienes muchas personas que ya no sabes cómo se contagiaron, entonces no te queda otra que decretar cuarentena. Aquí estamos a 4 de junio. En 4 días más vamos a cumplir 3 meses en cuarentena. 3 meses en cuarentena. Y claro, y Nueva York pasó por toda la etapa, digamos, desde el comienzo de la cuarentena. En la mitad de la cuarentena se estaban muriendo 1.000 personas o más diarias. Hoy día se están muriendo 30, 50, y todavía es mucho, y por eso todavía no levantan la cuarentena. Entonces, esa es la medida drástica que causa muchos perjuicios, y por eso la siguiente preocupación de la autoridad es cómo me hago cargo del efecto social. Y aquí, digamos, los menús son grandes, pero casi todos los gobiernos, del signo político que sean, y esto es súper importante, del signo político que sean, se meten la mano al bolsillo fuerte o se endeudan y hacen una fuerte transferencia de dinero a las personas de menores ingresos. Las personas con empleo precario, las personas de menos ingresos, y las personas que no pueden hacer cuarentena por la naturaleza de su trabajo. Entonces, ¿por qué lo hacen? No porque sean comunistas ni marxistas, lo hacen porque están preocupados en la economía, porque si esa persona no se puede quedar en la casa, va a tener que salir y probablemente va a agravar el contagio, y la cuarentena no va a servir de nada. Si tú dictas cuarentena y la gente tiene que salir igual, la cuarentena no sirve. Entonces tú tienes que invertir lo suficiente para que la gente se pueda quedar en la casa y para que use ese dinero que tú le estás mandando para que la economía igual siga funcionando, porque van a comprar cosas, por lo menos hay una cierta economía que se mueve, no queda en cero. Pero si esas personas, tú le dices que se queden en la casa, no le das ingreso, ¿qué va a hacer la persona? Va a salir a la calle, se va a desesperar, se van a armar más protestas, como las que ocurrieron en San Bernardo, y la posibilidad de que todas las medidas que, entre comillas, estás tomando para proteger a la población se vayan a la chuña es alta. Por eso se hace, no son ideas, como dicen los opositores, esta idea que no, que esto es marxismo, que no, la gente, los más neoliberales del mundo, que están preocupados por la economía, saben que tienen que transferir ese dinero, si no, no van a tener economía después. O sea, después de la cuarentena. Y si no aplican cuarentena, es el caos porque el virus, dejado a su suerte, sin posibilidad de trazabilidad, sin posibilidad de servicios sanitarios hacerse cargo, tiene un costo en vidas y salud tan grande que también te mata la economía. No existe esta idea de que es salud o economía, es absurda. Si no tienes salud, no tienes economía. Son dos patas del caballo, no te puedes hacer cargo de una y olvidarte de la otra. Entonces, Alejandra, lo que ha pasado en Chile es que con la idea, digamos, optimista de que voy a ser capaz de seguir los casos y súper eficiente y todo eso, entonces voy a poder preservar la economía y al final no se termina haciendo ni una cosa ni la otra. La realidad de Chile, Alejandra, es que, como tú bien dices, del trabajador chileno, es que con hambre no hay cuarentena posible. Y eso es lo que vivieron la gente del Bosque de San Bernardo. En la revuelta social o el despertar popular de Chile de octubre,
y ahora en esta crisis sanitaria nos damos cuenta que Chile es financiada por las cotizaciones de sus trabajadores, y que somos los trabajadores los que realmente movemos la economía. Pero te quería, tú te me adelantaste un poquito, pero quería hacerte en una mirada más global, que tú nos indicaras cómo tú has visto el tratamiento de la información de esta pandemia en países como Estados Unidos, donde estás radicada, o Inglaterra, bueno, versus Chile. Bueno, yo creo que hay dos aspectos que la gente a veces confunde. Un aspecto es si las políticas que se han adoptado son correctas o no, y son objeto de crítica, y respecto de eso, en ambos países que tú me estás mencionando, las críticas han sido feroces, digamos, respecto de las cuarentenas se adoptaron tarde, más en Inglaterra, que tiene una mortalidad ya pero infinita, donde se llegó a contagiar el propio primer ministro, porque inicialmente había gobiernos que sustentaban la tesis de que la mejor manera de controlar el virus, sobre todo si tú tienes un sistema de salud robusto, como o como creían tener los ingleses, es que todo el mundo se contagie rápidamente y así adquiere inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño. Todos los países que han adoptado por esa política, como ocurrió en Suecia, para poner otro ejemplo, claro, al final, como las muertes se demoran en llegar, primero se ven los contagios y después con cierto desfase empiezan a aumentar las muertes, existe este primer momento de tranquilidad, porque uno en realidad el virus no lo ve, no es como una guerra donde uno ve las bombas y en la calle, digamos, la gente, tú no ves la muerte, y si estás en cuarentena menos la ves porque estás encerrado en tu casa. Entonces tiendes a dudar de la peligrosidad del virus y de su real impacto. Entonces la gente decidió en esos dos países apostar por la inmunidad de rebaño. Los dos países, al final de uno más tarde que el otro, caen en cuenta que no es posible, que no hay sistema de salud que resista o que pueda contener la marea de contagios si se producen al mismo tiempo. No es que el virus vaya a desaparecer con las cuarentenas, no es que el virus vaya a ser menos pernicioso. Lo que se logra con las cuarentenas es que la velocidad de contagio disminuya, y con eso los pacientes que llegan a los hospitales son menos y son manejables. Lo que sucede cuando todo el mundo se contagia al mismo tiempo es que la proporción de personas que llegan al hospital es inmanejable, y entonces se toman decisiones como hoy día se están tomando en los hospitales chilenos de desde qué edad vamos a cortar la posibilidad de poner a esa persona en un ventilador mecánico. Y esa decisión ya se está tomando en Chile. No solamente la están tomando los hospitales, la toman las ambulancias de HELP, por ejemplo. Las ambulancias de HELP, yo recibo información de que las ambulancias de HELP, los operadores deciden a priori si van a trasladar o no, si vale la pena trasladar a una persona al hospital, dependiendo de la edad y de las enfermedades de base que tiene. Y esto es gravísimo. Nosotros estamos acostumbrados porque el sistema de salud chileno más o menos ha funcionado así. Funciona así en el invierno también. O sea, el llamado trato compasivo no es nada más y nada menos que decidir de antemano que esta persona no vale la pena hacer el esfuerzo médico. Entonces, y esas decisiones que cuando se tuvieron que tomar en Italia, nosotros veíamos a los médicos llorando porque tenían que tomar esta decisión y era una carga ética muy pesada, en Chile se están tomando todos los días ahora, en medio de la pandemia, con mayor razón, y digamos, y nadie se conmueve, porque nos parece que como que fuera la única posibilidad, el único camino. Pero si uno lo deja así, quienes más van a pagar precios en vida y en enfermedad grave, hay que decir también que hay un porcentaje muy alto de personas que, aunque se mejoren, quedan con graves secuelas físicas,
son la gente de menores recursos, para variar, digamos. Alejandra, quiero cambiarte de tema, pero dentro de la misma situación chilena. Es gravísimo que los referentes para acceder a la información desde el mundo social, desde el mundo del trabajo, desde la ciudadanía común y corriente, sean personalidades que juegan un rol destacado, como el caso tuyo y de muchas otras, quizás periodistas, pero quizás algunos cientistas, que a título individual deciden enfrentar esto con la verdad, cosa que no es fácil en un país donde todo es absolutamente agredido. ¿Cuál es el rol que ves tú de los partidos? Da una pena gigantesca que uno no escuche un partido político, sea cual sea, el que salga públicamente a disputar la política pública en una materia tan relevante. ¿Cuál es tu visión desde de lo que está pasando hoy día en Chile, con un gobierno que está desacreditado completamente y sin embargo hace lo que quiere? Hace lo que quiere. Si eso se entendería en un gobierno que tiene a lo menos un 20, un 30%, pero este gobierno tiene menos del 10% de legitimidad y ataca, agrede, ofende. ¿Qué opinión tienes sobre ese particular? Bueno, yo estoy, como tú, muy sorprendida de la pasividad de los partidos políticos chilenos de oposición, incluso los de gobierno, porque es evidente que el gobierno tampoco tiene una opinión uniforme. Yo me imagino que también hay salubristas que, aunque sean de derecha, ven estas mismas inconsistencias y se deben agarrar a cabezazos, la gente seria, digamos, tenga la idea política que tenga, se sorprende de ver este manejo de un asunto tan grave. Yo lo que he escuchado y lo que percibo es que hay una parte de la clase política chilena, ya sea de izquierda, de centro, de derecha, que debido a la debilidad de este gobierno piensan que si el gobierno sucumbe, el manejo de la crisis va a ser todavía peor, se va a caer en una especie de anarquía. Entonces, aludiendo a una cierta responsabilidad republicana, se sienten llamados a ayudar lo más posible y a morderse los labios y no hacer críticas. Entonces, ellos están como en ese predicamento de que a Piñera y a Mañalich hay que ayudarlos, aunque, digamos, metan las patas. Y me parece que también hay otra parte de la política chilena que está desconectado, que en su mundo no existe la sala de urgencia del San José, no lo conocen, y esto, digamos, que dijo Mañalich, que es inaceptable, por supuesto, pero es cierto también, que ellos les sorprende que haya hambre en Chile. En su cabeza, Chile, la clase política chilena es tan endogámica y tan segregada que todos viven en los mismos barrios, tienen las mejores clínicas con la mejor hotelería del país, y no se dan la pega de ir a visitar otros lugares, de conocer la misma ciudad. Ya no les digo que viajen a regiones, porque ya sería demasiado, pero bajen un poquito, porque es su obligación como representantes políticos hacerlo, digamos, y me parece que entra en esa especie de burbuja, no sienten la urgencia del tiempo. No sé, entre que se ponen de acuerdo, ¿qué vamos a decir? Y empiezan a redactar y se empiezan a pelear, porque saquemos esta palabra, pongamos esta otra palabra, no, es que yo no estoy de acuerdo. Pierden días, semanas y meses, y ya cuando tienen el comunicado que querían decir era válido en abril, ya estamos en junio. Y la realidad cambió absolutamente. Entonces, no tienen esa flexibilidad, ese movimiento de cadera para salir inmediatamente. A mí me sorprende que en nuestra clase política está llena de médicos. No solamente hay abogados, hay muchos médicos. Me sorprende la pasividad de los médicos. Y yo creo que independientemente de la salida que uno crea que debe tener la emergencia,
A mí, por ejemplo, no me parece que haya que sacar a Mañalich, porque si ponen a otro, cuando la cosa ya va a ser otro el que se va a llevar, digamos, que va a pagar el precio del fracaso de la medida y no él. Pero que la forma de ayudarlo es precisamente poner en evidencia la inconsistencia y la necesidad urgente de corregir el diagnóstico, porque el diagnóstico es el que inspira las políticas que se adoptan. En Chile todavía, con los niveles de contagio y de muerte, y de enfermedades graves, y de copamiento del sistema hospitalario, todavía no se dicta cuarentena general, todavía se dictan cuarentenas parciales. Entonces, y la cuarentena es súper porosa, porque digamos, obtener un salvoconducto para salir o los permisos que se les dan a las empresas para que sigan operando también es bastante flexible, hay que decirlo. Entonces, no se han adoptado además políticas sociales suficientes y serias para permitir que la población se pueda quedar en sus casas. Yo veo como puros malos síntomas, y creo que lo republicano en estas circunstancias es hacerse cargo de la realidad. Con Piñera, sin Piñera, pero hay que hacerse cargo de la realidad. Sí. No puede estar, digamos, pensando que la realidad va a desaparecer porque tú no la miras. Bueno, te quería yo ahora cambiar de tema entendiendo lo que tú dices respecto de la realidad de ellos versus la realidad del pueblo común, del trabajador común. Desde ayer se abrió un debate en estos días sobre una indicación al proyecto de reforma provisional que quiere o pretende limitar el cambio de los fondos de pensiones. Sin embargo, en estos momentos se está discutiendo en el Senado un cambio constitucional que permite al Congreso legislar en temas de seguridad social, comenzando por la deseada derogación del decreto de ley 3500. ¿Sabes algo de esto? ¿Estás más o menos empapada del tema? ¿Y qué te parece este debate respecto de tu libro, que fue un gran aporte? Bueno, a mí, primero que nada, me parece éticamente impresentable que el Congreso aborde estas materias sin haber realizado el plebiscito por una nueva Constitución. No me parece que haya legitimidad suficiente en el actual Congreso ni en el actual gobierno para adoptar cambios de esta magnitud sin contar con la discusión amplia. Estos proyectos, un proyecto de lo que se debe o no se debe hacer con el sistema previsional chileno no puede dejar afuera a la ciudadanía ni a sus representantes sociales. O sea, no, aunque aprobaran el mejor proyecto del mundo mundial, ¿qué legitimidad va a tener eso si tú no participaste en la discusión? Y menos vas a poder participar en condiciones de cuarentena. O sea, a mí me parece que la labor legislativa, así como se suspendió el plebiscito, se debiera suspender la labor legislativa de todo aquello que no sea urgente e imperiosamente necesario para contener la pandemia. Cuando pase la pandemia, cuando hagamos el plebiscito, hablemos de política y hablemos de lo que vamos a hacer con la AFP y de todo, porque si no parece que están tratando de aprovechar este periodo, sacar leyes que en periodo de normalidad y con amplias condiciones de transparencia y debate público no serían aprobados. A mí no, tampoco me parece en ese sentido los acuerdos nacionales que se están buscando, todo digamos, con los métodos antiguos, con los métodos que motivaron precisamente la revuelta de octubre. Sí, mira, me parece, Alejandra, bueno, ahí tenemos un debate porque el tema de previsional es para tratar de enfrentar la crisis que estamos viviendo. Estamos llegando al término del tiempo, tú sabes que es re complicado. Dejamos un tema pendiente, que es el acuerdo nacional. Por supuesto, estamos de acuerdo contigo, no parecen condiciones hoy día en Chile para un acuerdo. Queremos agradecerte, sabemos que estás con tremenda pega a la distancia. Un abrazo gigante, Alejandra. Bueno, y cuando estés de regreso después de la pandemia, abrazarte y felicitarte por todo lo que estás haciendo. Así que muchas gracias, querida compañera. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.